Hola, buenas, mi nombre es Josué Juárez Bello del grupo 206 de la Escuela Superior de Psicología. Yo voy a hablar de migración. ¿Qué es migración? Migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar a otro y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. En el caso de las personas o del hábitat, las migraciones de los seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía de la población. Causas de la migración: la búsqueda de una vida mejor para una persona y su familia, las disparidades de ingresos entre las distintas regiones, las políticas laborales y migratorias de los países y su destino. Estas causas pueden ser políticas, económicas, sociales y culturales, ecológicas o por conflictos armados, tal como se describe a continuación. Por reunirse con la familia, cambio de oferta de trabajo, se casó, se unió, buscar trabajo, estudiar, inseguridad delictiva o violencia, desastres naturales o deportación. Migración temporal. Es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. A veces son migraciones estacionales para trabajar a las cosechas, regresan después a sus lugares y después regresan a sus lugares de origen. Migración permanente es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera permanente o de por vida. Migración forzada, cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad, por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales. Migración voluntaria, cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. La migración interna, cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada a otra región o lugar. Migración internacional, cuando, cuando el lugar de destino, cuando el lugar del destino del migrante es como la migración mexicana a los Estados Unidos se origina principalmente por la enorme diferencia salarial entre los dos países y constituye una poderosa fuerza de atracción para los jóvenes y los trabajadores mexicanos. En el interior de nuestro país, en la década de 1990, marcó cambios fundamentales en el patrón migratorio. Por ejemplo, se observó un incremento muy considerable de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Los procesos psicológicos que se observan en la experiencia de la migración son que la experiencia de migración es entenderlo como un suceso de vida estresante de las personas involucradas. Puede ser por adaptación y ajuste al ambiente físico y social, así como la nueva información, conocimiento y aprendizaje, temas que se desarrollarán a lo largo de la obra. Procesos psicológicos en la experiencia de la migración. Para las personas que tienen experiencia de migración, ya sea porque tienen familiares o personas queridas que lo han hecho, es importante sí, es importante que analicen el efecto de esta experiencia en sus vidas. ¿Cómo afecta la migración a tu familia? La afecta en problemas económicos, no alcanza el dinero, hay muchas deudas, problemas familiares, pleitos, desobediencia, violencia, sociales, desprestigio, chismes, rumores, malestar, rechazo, expectativas muy altas.
muy altas o legales, persecución o fraude. Situación de alta ansiedad, un cambio, angustia, miedo, inseguridad o deseo de aventura, ganas de conocer otro lugar. ¿Cómo afecta la migración a tu familia? El estrés también es una respuesta biológica que experimentan las personas ante una situación concreta en su ambiente, ya sea interno o externo, que a su vez detona respuestas psicológicas tanto a nivel cognitivo como afectivo y conductual. Las familias transnacionales, las familias en donde uno a todos sus integrantes son migrantes, se les conoce como familia transnacional, porque puede estar unidas o relacionadas más allá de las fronteras de un país o con otro, pese a muchas desventajas, con conciencia que la familia mire con optimismo su propia situación y rescate sus fortalezas. Las familias llevan a cabo acciones a través de distintas mismas que pueden disminuir las desventajas de la migración y construir puentes que les ayuden a adaptarse a una vida familiar. El día transnacional, por eso se ha considerado hablar de las acciones atenuantes de la distancia. Las familias son las transmisoras de las maneras que cada individuo enfrenta los problemas, y la familia enseña a sus miembros los puntos que a continuación se enumeran. Podrá tener mejores recursos en tiempos de crisis, tanto individuales como colectivos. El, el, los puntos son el aprecio y el afecto entre sí, el compromiso de la familia, la comunicación positiva y el tiempo compartido. El bienestar espiritual, el manejo exitoso del estrés y la crisis ante ausencia de algún integrante u otro desempeño de sus funciones. Ahora la migración como un suceso de vida estresante. La migración de un integrante de la familia es un suceso que se acompaña de muchos cambios, tanto en el que migra como en su familia. En México, normalmente la migración durante muchas décadas han sido un cambio que se dedica principalmente los duelos. Les voy a hablar del tema los duelos de los migrantes. Entre los cambios que viven los migrantes está el abandono del hogar. Estos cambios son vividos como pérdidas, entonces son de duelos que viven, que se va prácticamente también lo viven las familias y amigos que se quedan. El doctor Josefa Algochetti comenta que los duelos del migrante son la familia y los seres queridos, son la lengua, la cultura, las costumbres, los valores, el sentido del tiempo, etcétera. También la tierra, los tierra, los paisajes, los colores, los olores, la luminosidad, la temperatura y la humedad. Bueno, el estatus social, los documentos de identidad, trabajo, vivienda, acceso a oportunidades, pérdida de estatus, contacto con el grupo de pertenencia, prejuicios, xenofobia, racismo, los riesgos, la integridad física, peligros en viaje migratorio, accidentes laborales o domésticos, riesgos ante nuevas enfermedades, y extrañan la convivencia y el estar cerca de ellos cuando son los hijos de los que rezan. Queda el padre y no escucha sus riesgos ni observa los juegos y deja de recibir el cariño cotidiano. Entonces, aquí les voy a hablar de los problemas de la salud mental que experimentan los migrantes.
Uno de los problemas que experimentan los migrantes es el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta biológica que experimenta una persona ante una situación concreta en su ambiente, ya sea interno o externo, que a su vez detona respuestas biológicas. Si con el paso del tiempo la persona se siente abrumada por lo que está viviendo, es decir, aún me siente que todo lo que pasa es demasiado para ella, entonces es muy probable que experimente niveles de estrés y esto ya esté. Las personas que presentan algunos de los siguientes síntomas pueden tener ansiedad, inquietud, impaciencia, cansancio, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, dificultad para dormir o mantenerse dormido, de que el sueño no fuese reparador o su duración en las manos. Depresión. La depresión se considera un problema de salud mental prioritario en México, dado que por sí misma representa el 35% del total de trastornos mentales del país, seguida con el alcoholismo con 11.3%. Sintomatología depresiva. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Insomnio, hipersomnia casi todo el día. Insomnio o lentitud psicomotriz. Fatiga o pérdida de energía casi cada día y sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva o inapropiada. Voy a hablar ahora de qué son los recursos psicológicos, cuáles son, qué ocurre con esos recursos cuando alguien de la familia migra. ¿Qué son los recursos psicológicos? Los recursos psicológicos son esos objetos, características personales, condiciones o energías que son valorados por la persona o que sirven como medio para obtener aquello que es importante para la persona. Un recurso es una propiedad, algo que se posee y que a la vez puede movilizarse, ya sea proveyéndolo, recibiéndolo, intercambiándolo. Lo que puede ser un recurso en un contexto social puede no serlo en otro. Recursos afectivo se refiere al manejo que la persona tiene de sus emociones y sentimientos, alegría, tristeza, enojo, el tipo de expresión que tiene de los mismos, así como los procesos de autorregulación para su expresión. Autocontrol, esta capacidad de modular la expresión de emociones para contener los impulsos. Manejo de la tristeza se refiere a las reacciones de la persona ante sus sentimientos asociados con las pérdidas, así como respeto de sus sentimientos de soledad, añoranza o nostalgia. Manejo de enojo, la forma en la que la persona manifiesta emociones de frustración, incomodidad o desagrado. Enfermedades físicas en inmigrantes. Uno de sus puntos son el cansancio, irritabilidad, tensión muscular y sudor. La migración aumenta la incidencia de varicela en 4.8%, tuberculosis en 4.9%, VIH en 10% y sífilis en 6.9%. Orinar frecuentemente en grandes cantidades, sed excesiva, hambre excesiva a toda hora, pérdida repentina de peso sin caída aparente, debilidad o cambios, rendimiento de la visión o visión borrosa, náuseas y vómitos. Esas son unas de las características de la diabetes, una enfermedad física que se presenta en los migrantes. Que es una red de apoyo social y su importancia en la inmigración. La red de apoyo social está formada por todas aquellas personas e instituciones con las que se puede tener algún tipo de relación cuando se emigra a otro país. Es importante que se mantengan contactos estrechos con parientes cercanos o lejanos, con amigos y vecinos.
¿Cuál es la función de una red de apoyo social? Una parte esencial de las redes son los intercambios entre las personas. Estos pueden ser materiales, de servicios emocionales u otros. Ayudan a satisfacer las necesidades de las personas. Tipos de redes de apoyo social primarias, las familiares o amigos y vecinos. La familia es la primera red de apoyo social en la que nace el ser humano, cual lo sostiene, lo cuida y le provee de todo lo necesario para sobrevivir. ¿Qué es la ciudadanía y el civismo? ¿Para qué sirven derechos y obligaciones civiles? La ciudadanía es una manera de tratar a la gente como individuos dotados de derechos iguales ante la ley. El ejercicio de la ciudadanía buscará integrar las exigencias de justicia y en pertenencia comunitaria la idea de ejercer los derechos. ¿Qué es la comunidad y quiénes son nuestra comunidad? Las comunidades son sistemas actuantes de la comunidad es creada y recreada, experimentada y reexperimentada, transformada, retransformada por los hombres que encuentran en ellas sus condiciones cotidianas de existencia. Habilidades transculturales, participación ciudadana y derechos humanos. ¿Qué es la cultura y cómo vivimos en ella? La cultura es el legado social e histórico que el individuo adquiere de su grupo. Tener una manera de pensar, de sentir y de crecer en común. La manera de comportarse y hablar, la conducta aprendida, es un depósito de saber almacenado, un sistema de símbolos, una serie de acciones. Por ejemplo, una serie de acciones y conductas frente a situaciones que aparecen rápidamente. Por ejemplo, nacimiento, enfermedades, actividades, productividad, ritos de iniciación, matrimonio.